Muy buenas noches, soy Carolinos. Con el fin de finalmente cerrar el ciclo de lo que fueron las entrevistas a los espíritus de los papas, hoy haremos el reestreno de lo que fue la entrevista al espíritu del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Como ustedes saben, y lo he manifestado anteriormente, he querido desde un principio condensar todo el material de lo que fueron las entrevistas a los papas en un solo lugar, que es este único canal que está activo, para que sea más fácil para todos ustedes encontrar el material condensado y las enseñanzas de las entrevistas al espíritu de los papas. También procederé, después de que se haga el reestreno de esta sesión de entrevista al espíritu del Papa Albino Luciani, crear una lista de reproducción que se va a llamar Entrevistas a los Papas, para que en esa misma lista de reproducción puedan acceder más fácilmente a las enseñanzas dejadas en estas sesiones de mediumnidad. El Papa Juan Pablo I, cuyo nombre secular es Albino Luciani, fue el Papa número 263 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto del año 1978 hasta su muerte ocurrida 33 días después. Podemos decir con confianza que su pontificado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar al más reciente año de los 3 papas. Hay muchas teorías y mucha especulación con respecto a su breve papado, y por supuesto ha dado lugar también a un sinnúmero de teorías de conspiración que por supuesto serán develados en sus respuestas en esta entrevista. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito a los que puedan a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinosmedium@gmail.com. Recuerden que ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinos, bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Habla a través de Carolinos para esta entrevista muy póstuma su muerte. Papa Juan Pablo I, bienvenido aproximadamente 40 años después de su partida. ¿Cómo se Entiendo encuentra? entonces que es muy importante este evento. Me encuentro por ser así, me encuentro listo, en paz, por ser así y en proceso por percibir que no es como todos ustedes. Encuentro motivado por el capricho. ¿A qué se debe este maravilloso ejercicio y encuentro? A una entrevista que le hacemos para en memoria de su corto legado, para ayudar en su papado de 33 para ayudar en días. los procesos evolutivos a terceros sin ningún interés en particular. Entonces estoy a la orden para todos ustedes. Muchas gracias, Papa. Usted nunca quiso ascender dentro de la Iglesia Católica y siempre quiso ser un simple cura de parroquia. Sin embargo, la corriente de ascenso que arrastraba contra su propia voluntad era muy fuerte. Y al poco tiempo llegaron los nombramientos, primero como patriarca de Venecia, luego nombrado cardenal por el Papa Pablo VI, e incluso usted mismo intentó convencer al Papa Juan XXIII para que no lo nombrara obispo, e incluso dentro del mismo conclave donde usted fue elegido, trató de convencer a sus colegas de que no lo nombraban porque iba a renunciar. Sin embargo, al llegar el momento del cargo, usted lo aceptó sin problemas. Incluso siendo obispo, llegaste a vender parte del patrimonio de tu diócesis para financiar las obras sociales como orfanatos, comedores sociales, entre otros. Incluso preferías vestir con un simple traje de sacerdote siendo ya un obispo. Se caracterizó por una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que tenía el Vaticano y luchó durante toda su carrera
por una iglesia humilde y cerca de los pobres. Como papa querías una iglesia muy cercana al pueblo, quizás más pobre, una iglesia cercana a la gente para el momento en que Jesús regresara. Sí, percibo a través de la mente y del cuerpo de este receptáculo, Carolinus, el presente y la realidad que ustedes viven. Percibo y puedo acceder a través de su mente a los conocimientos de los sucesos actuales que suceden alrededor de ustedes, especialmente lo que sucede actualmente en el Vaticano. Y puedo hacer un paralelo de lo que sucedió conmigo en ese sentido de las referencias que tú estás haciendo de lo que acabas de decir con el actual Papa Francisco. El tema es el siguiente: el Papa Francisco está haciendo o le están permitiendo hacer hoy día lo que se supone que yo debía hacer durante mi misión como Papa. Este paralelo es muy importante. Desde mi época en que yo fui Papa, ya era necesario que las ideas reformistas mías se aplicaran en la Iglesia, de una forma u otra. Pero por intereses mezquinos de ciertos sectores poderosos del Vaticano, no fue posible. Pero también eran conscientes, ese mismo sector y otros, porque el poder del Vaticano es compartido, aunque tú no lo creas, eran extremadamente y son extremadamente conscientes de que estas reformas eran necesarias. Y ellos mismos buscan sacerdotes que tengan una filosofía reformista más o menos liberal a las mías y a las de Francisco, o a las de cualquier sacerdote que tenga una filosofía parecida, la que es real de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la fe de nosotros, se supone que debe consistir en ser humilde, en renunciar a la fortuna, en renunciar al poder, en dar al pueblo, dar a los demás, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento. Eso se supone que es la Iglesia Católica. Ya era el momento de aplicar esas reformas necesarias. Entonces, ¿cuál es el secreto para que esas reformas se den? Fácil. Estos sectores debían colocar a un papa que no busque ser papa. Esa es la gran enseñanza de todo esto. Y es el resultado. Es decir, yo no buscaba ser papa, ni quería serlo. El Papa Francisco no buscaba ser papa, ni quería serlo. Lo que pasa es que los cambios estructurales en el Vaticano se dan de manera muy lenta. Estos cambios estructurales no son como los presidentes de los países, a pesar de que tenemos el mismo poder. Esos cambios no se dan de una manera rápida. Es muy lento, el proceso es muy lento. Si tú puedes ver los cambios que ha hecho Francisco, han sido de manera lenta, muy lenta, con mucha paciencia, porque es muy complejo. ¿Por qué? Porque el poder es compartido en el Vaticano, aunque no lo parezca. Son muchos sectores, muchas personas, hay muchos intereses, y cada interés es distinto, y el poder se comparte. Al final todos se pusieron de acuerdo, incluso antes de mi papado, de que las reformas eran necesarias. Pero las circunstancias, a propósito de estos intereses de algunos sectores mezquinos, no fueron las adecuadas para que una persona como yo fuera papa en ese momento, a pesar de que eran conscientes de que esas reformas eran necesarias. Entonces decidieron darle largas al asunto y dejarlo para después, como efectivamente sucedió. Allí está. En estos cónclaves al final resultó elegido Francisco. ¿Se me puede entender un poco? Es necesario colocar a un papa que no busque ser papa. Es necesario. Siempre lo ha sido. Y ahora mucho más todavía, porque la Iglesia está pasando por una crisis. Muchas personas se están desvinculando de nuestra Iglesia Católica. Muchas, y con razón, y con mucha razón. Entonces es el momento
desde hace mucho tiempo era el momento de colocar a alguien que no busque ser papa, que aplique lo que predique y que haga las reformas necesarias para renovar la iglesia, así sea un proceso lento. Vamos a regresar a su época, no se me adelante tanto. Dice, existe una historia que dice de que cuando iban a registrar su nombre públicamente ante el notario del Vaticano, dijiste que te querías llamar Juan Pablo I, porque Juan Pablo II llegaría muy pronto. ¿Cómo sabías que Juan Pablo II iba a llegar muy pronto? Bueno, no lo sabía realmente. No lo sabía. Fue una cuestión que dije porque yo decía, yo no creo estar aquí mucho tiempo. Yo intuía que no iba a estar aquí mucho tiempo. Yo lo intuía. Primero que todo no quería ser papa, realmente, en el fondo. Y una vez que llegué ahí, intuí que no iba a estar mucho tiempo. Nunca pensé que fuera a morir, a desencarnar. Eso sí te lo aseguro. Intuía que no iba a estar mucho tiempo, era porque quizá iba a renunciar. Iba a ser algo parecido a lo que hizo el sucesor de Juan Pablo II. Y con toda la razón. Es algo respetable. Por eso lo dije. Bueno, tengo entendido que apenas usted fue nombrado papa, le tenían el ojo puesto, lo tenían muy vigilado. Tengo entendido que durante su papado, la curia romana se oponía a cada uno de los nombramientos que usted dictó y que sus discursos sean revisados antes de ser leídos al público. ¿Esto era así, padre? ¿Le tenían miedo a usted en ese momento? Como te dije, hay varios sectores que sí, de verdad me tenían mucho miedo. Era momento de mucha corrupción, eran momentos donde había mucha permisividad por parte de las autoridades, de todas las autoridades del mundo, con la mafia, con la corrupción, con el lavado de activos, con todo este tipo de cosas. En esa época eran más tolerantes con este tipo de cosas, este tipo de fenómenos, más que ahora, mucho más que ahora. Entonces, cuando llega una persona como yo, puritana de alguna manera, con estos tipos de discursos, efectivamente colocas nerviosos a un número importante de personas que tienen mucho poder en ciertos sectores, especialmente el sector económico. La paranoia y el nerviosismo de mis retractores. Papa Luciano, abra los ojos de Carolinos, ubique la foto del cardenal Paul Marcinkus. ¿Cómo era su relación con este cardenal? Totalmente diplomática. Ahora, cada uno tenía sus intereses y sus corrientes distintos y puede haber cierto antagonismo en unas vibraciones, en ciertas situaciones, vibraciones de antagonismo espiritual, si es allí a lo que quiere llegar, pero cada uno tenía su propia agenda. Lo que siempre se ha dicho y se sigue diciendo en el presente es que usted quería poner fin a las relaciones entre el IOR, Instituto para las Reformas Religiosas, y el Banco Ambrosiano. ¿Esto era así? Es que había muchos intereses oscuros, no claros. Había muchas cosas que yo no entendía, sin acusar a nadie. No quiero acusar a nadie, pero hay muchas cosas que yo no entendía. Quería desvincular tanta maraña. ¿Por qué tanta maraña? ¿Por qué tanta... Es decir, ¿por qué tanto polvo? ¿Por qué nada es claro? ¿Por qué todo es tan complejo? ¿Qué tiene de malo independizar una cosa de la otra? ¿Qué tiene de malo auditar las cuentas? ¿Qué tiene de malo esas cosas? Entonces, obviamente yo tenía esas intenciones en incomodar a ciertos sectores. Y si puede incluir ciertas personas, por supuesto que también. Incluye banqueros, incluye cardenales. Bueno, siendo más específicos, ubicas la foto de Roberto Calvi. Llegaste al pontificado con una sola idea en la cabeza: sí, destituir al cardenal Marcinkus y renovar íntegramente el Banco del Vaticano. Además, tomar abierta posición contra la masonería y la mafia. Entre esas acciones le encargaste al cardenal Villot la investigación del Banco del Vaticano. ¿No te estabas metiendo en temas muy peludos en tan poco tiempo? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Roberto Calvi era un hombre despreciable. Era un hombre
que tenía mucho poder, era un hombre que era una ficha de ajedrez. No era realmente un jefe, era una ficha. Era una ficha muy ambiciosa, muy egoísta y muy corrupta. Y Jean Vilar también era otra ficha. Todos son fichas. Fichas que pertenece a un círculo mafioso que tiene tentáculos o tenía tentáculos en el Vaticano, que tenía tentáculos en el gobierno americano y tenía tentáculos en el gobierno italiano. ¿Me explico? Mafia italiana. Mafia italiana. Esos son los verdaderos jefes en ese momento, o eran los verdaderos jefes. Los mismos que estuvieron detrás del desembarco de Cuba en la Bahía de los Cochinos, los mismos que estuvieron detrás del asesinato de Robert Kennedy y John F. Kennedy, los mismos que estuvieron detrás de la manipulación de todo ese dinero y lavado de activos del Banco del Vaticano, los mismos que estuvieron detrás de todos esos movimientos extraños y de financiaciones extrañas en los gobiernos, de experimentos extraños, especialmente el norteamericano. Esos son los verdaderos jefes. Los que tú me estás nombrando son puras fichas. Son fichas que pueden terminar presos, pueden terminar muertos, pueden terminar suicidados. Porque son unos cobardes, ambiciosos y egoístas. Y sí, es cierto. Bueno, Roberto Calvi apareció colgado de un puente en Italia. Era un cobarde. ¿Qué más iba a ser? Él era una ficha. Él era una pieza más. Un peón nada Papá, más. y si usted estaba metiendo la mano en todas estas situaciones peludas, ¿por qué no prefirió, no sé, esperar unos meses, un par de años para empezar a arreglar estas cosas? Y parece que, no sé si usted hizo mucho ruido que asustó a toda esta gente desde los primeros días. Por eso no quería ser papa, empezando por allí. Me pasó lo mismo que Jimmy Hoffa. Me pasó exactamente lo mismo. Sabía quiénes eran los actores y sin embargo quise seguir para adelante porque pensé que no me iban a hacer nada. Pensé, nunca han asesinado a un papa. Pensé que no me iban a poder matar. Pero si pudieron matar a presidentes, ¿por qué no iban a matar a un papa? Pero se supone que un papa es más poderoso que un presidente. Papa Albino Lucio, ¿hasta qué punto un papa puede cambiar las cosas en el Vaticano? ¿Cuál es el grado de libertad que tiene un papa? No solamente en esa época, sino en el presente, pero empecemos primero por la época suya. Bueno, en los tiempos antiguos era mucho más fácil, ¿no? Tenía mucho más poder. Después el Vaticano se ha ido más compartido el poder. Hay que complacer a muchos sectores. Pero uno debe primar más la fe. La fe debe primar más. Debe justificar. La doctrina de la Iglesia debe ser mucho más fuerte en la toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones, sean decisiones reformistas o conservadoras, debe estar sustentada en la doctrina de la Iglesia Católica. Como hay muchas cosas hermosas en la Iglesia Católica y otras cosas un poco más conservadoras, uno puede jugar con la doctrina, jugar con la creencia de la corriente de uno como papa, que es la formación que uno tenga en el seminario, y aplicarla a la decisión que tomes. Por eso es que pueden haber papas muy conservadores y pueden haber papas muy reformistas o liberales. Eso puede pasar, porque la Iglesia Católica es muy amplia, hay muchas corrientes, y dependiendo de con cuál te identifiques más, te puedes ir en esa corriente católica. Lo cual es bueno. Me parece que la Iglesia Católica es una de las iglesias más amplias que hay en cuanto a la doctrina. Y da la oportunidad de que se monten como papa, de que sean elegidos tanto conservadores como liberales. Como en la política, en cierta forma. Religión y política es casi lo mismo, de alguna manera u otra. Por lo menos reestimulan el mismo engrama. O engramas parecidos. Entonces, sí. Entonces es muy importante tener en cuenta que las decisiones deben ser tomadas basadas en esa fe y en esa doctrina, a propósito de la formación que hayas tenido en el seminario y por supuesto de tu formación personal también, ya sea por tu cultura o del país de donde vengas. Papá, ¿los papas actuales tienen más libertad para hacer esos cambios o lo tenía usted más en su época? Son más lentos,
Son muy lentos, como te has dado cuenta. Por eso me gusta hacer el paralelo con lo que está sucediendo hoy. No lo hago por capricho, sino porque de verdad es un buen ejemplo. Las reformas que está haciendo el papá actual han sido muy lentas. La está aplicando de buena manera, me gusta lo que está haciendo y lo está haciendo de manera lenta. ¿Por qué? Porque es que el sistema es así. No se permite de otra manera. Yo quería hacerlo rápido. Y mira lo que sucedió, en cierta forma. Son procesos. Uno como papa debe ganarse a mucha gente. Debe ganar muchos simpatizantes. No a gente, no me refiero a los feligreses. Me refiero a los sectores que te he mencionado desde el principio. A todos estos sectores que tienen cierto poder. De un poder dentro de una organización, dentro de un país, dentro de un Estado Vaticano que es compartido, sectorizado. Sí, papá, eso es algo que ya me ha dicho tres veces en esta entrevista. ¿Con quién está compartido el poder del Vaticano? ¿Con quiénes? O sea, ¿con qué instituciones o países o nombres? Nómbrelas. Bueno, nombres no puedo darte porque no tengo acceso ahora a lo que está sucediendo. Pero sí te puedo mencionar los conservadores, que son los que ni siquiera permiten que uno se ponga un condón. ¿Me explico? Se basan en eso para justificar cualquier aberración mental. Están esos, están los que tienen intereses económicos. Estaba en su momento la mafia italiana, la Cosa Nostra, en ese momento, que ya no está, hasta donde tengo entendido. No me creas 100%, pero sé que tengo entendido que se ha purificado mucho. Está el sector de la inmobiliario, hay un sector inmobiliario muy fuerte, muy fuerte. Está el sector de la banca y el de los negocios. Está el sector incluso de la bolsa, de los negocios de la bolsa. Son muchos. O sea, un papa cuando va a tomar una decisión para una reforma tiene que conciliar con todo este montón de gente. Claro, por supuesto. Tiene que hablar con ellos. La vida de un papa es muy agitada. Tiene que hablar, tiene que hacer mucho lobby. ¿Es más difícil ser papa que ser presidente? Por supuesto que sí. Sí. Definitivamente sí. Y también que es que todos los presidentes quieren conocer. Todos te piden audiencia. Todos. ¿Y para qué? Todos. Incluso los presidentes que tienen una formación espiritual distinta. Musulmanes, judíos, en fin. No solamente los católicos. Todos quieren conocer al Papa. Y todos quieren hacer negocios con el Papa. O por lo menos con el Vaticano. Entonces el Vaticano no es una institución religiosa, sino es una institución político-religiosa. Es político-religiosa, es un Estado. Tiene territorio, tiene leyes, tiene poder político y tiene poder religioso. Y tiene territorio también. Bueno, vayamos a la noche de su muerte, mi querido Papa. Le comentaba que usted deseaba hacer muchos cambios, entre ellos sustituir al cardenal Billot por el cardenal Benelli, y tengo entendido que había un antagonismo entre ellos. Ahora a los ojos de Carolinos los va a encontrar. El cardenal Billot era el secretario de Estado del Vaticano y usted quería colocar al cardenal Benelli en la Secretaría del Estado. Usted tuvo una larga conversación con el cardenal Billot esa noche, tengo entendido, acerca de ese tema, y qué casualidad que esa noche falleció. Lo primero que le quiero preguntar, Papa, ¿usted tomaba algún tipo de medicamento para su salud? ¿Cómo era su salud para esos días? Yo no me sentía mal, yo me sentía bien. Estaba tomando unas pastillas y unas cosas, pero yo me estaba sintiendo bien. Te digo que lo mío fue un envenenamiento. ¿Es cierto que la noche de su muerte usted fue sometido a la fuerza para meterle el veneno en su boca? No a la fuerza. A mí me envenenaron sin yo saber. Yo estaba solo cuando fallecí en mi escritorio. Dicen que los documentos que estaba mirando eran de las reformas que quería implantar, o no era tan así. Sí, por supuesto, estaba estudiando lo que quería hacer, sí. ¿Quién dio la orden de asesinarlo realmente, Papa? La mafia italiana. Cuando le hicimos esa pregunta a su sucesor, Juan Pablo II, dijo que la orden la dio el cardenal Jean Billot, el mismo que era el secretario del Vaticano que usted quería sustituir. Pero él era una ficha de la mafia. Ahora voy a hacerle esta pregunta, padre. Voy a colocarle esta foto acá. ¿Usted conocía la existencia de estos seres de cabeza alargada dentro del seno del Vaticano? No, hijo mío, no.
No alcanzó a conocerlos. No, no alcancé a conocerlos. La orden de asesinarlo, ¿usted sabe si vino de ellos o vino de parte de humanos realmente? Fue seres humanos, la mafia. La mafia. La mafia que tenía ciertos intereses de dinero, lavado de dinero. Entonces, ¿qué papel juegan estos seres de cabeza alargada en la iglesia? ¿Quiénes son los que toman las decisiones realmente? ¿Es usted? ¿Son los humanos? Bueno, como te digo, hay muchos sectores. Hay muchos sectores. Estos seres que tú dices pueden representar unos sectores. Quizá el sector más conservador, quizá. Pero definitivamente no el sector más reformista. Y te digo una cosa, el sector de la mafia no es conservador, ni es liberal. Es simplemente económico. Claro, claro. ¿Cree usted que si hubiera avanzado en el papado, como Juan Pablo I, hubiera alcanzado a conocer a estos seres de cabeza alargada? ¿En el Vaticano se los hubieran presentado? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que no, porque yo no representé estos sectores. Creo que probablemente no. Y estoy casi seguro que el Papa de ahora tampoco. El Papa actual. Papa, una de las preguntas que más me llama la atención es ¿por qué usted falleció en el día 33 de su papado? Esto sabemos que es una fecha masónica. ¿Qué tiene que ver la masonería, si la hubo, en su muerte? Yo pienso que eso forma parte de teorías conspirativas sin fundamento. La única conspiración aquí era económica. Mira, el ser humano todo el tiempo está conspirando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, no es de extrañar que hubiesen masones, mafiosos, que estos mafiosos sean masones. Porque en la masonería hay mucha gente mafiosa. Mucha gente que ha sido mafiosa y están allí. Como también hay mucha gente respetable que está allí. Papa, de todos estos sectores que me habla dentro del Vaticano, ¿cuál fue realmente el sector que dio la orden de asesinarlo? El sector que representa los intereses económicos a propósito del blanqueamiento de dinero y el lavado de dinero. Que era lo que quería esclarecer, separar al Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano del IOR. Exactamente, exactamente. Clarificando todas las cuentas del Vaticano. Clarificando, auditarlo, lo que quería era una auditación, auditar todas estas cuentas, como hacen las empresas normales, ¿no? El dueño de su empresa siempre quiere auditar cada cierto tiempo. Aquí también. Esa era mi verdadera intención, hacer una auditoría. Bueno, entonces ya se entiende por qué al percatarse de su muerte, el cardenal Billot impuso un voto de silencio en todo el Vaticano, ordenó limpiar su habitación, embalsamar su cuerpo inmediatamente y parece que hasta los embalsamadores estaban listos para recibir la llamada para embalsamarlo. Eso exactamente. La única conspiración verdadera aquí es la conspiración mafiosa y la conspiración del asesinato. Eso sí es cierto. ¿Cuál era su misión en esa vida, Papa? Mi misión era precisamente darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle una mejor vida a un pueblo que necesitaba de ello. Era dar esperanza a los demás, era ser un avatar, en cierta forma, era ser un líder espiritual, era despertar a la gente, era devolverle su fe y su espiritualidad a los demás. Esa era mi misión. Esa era ¿No la cumplió? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo diría incluso que mi nombramiento de papa fue hasta una desviación de mi misión. Porque antes de ser papa yo hacía todas esas cosas que te estoy diciendo. Claro. Sí, por supuesto. Papa, ¿usted me puede contestar cuál es la relación del comunismo con el Vaticano? ¿Son lo mismo qué? ¿Y quién creó a quién? Es uno de esos sectores, En el Vaticano hay de todo. Es que ¿sabes por qué se da esto? Que hay tantos sectores, tantos, a los que hay que complacer o por lo menos tener contentos y estas cosas. Es porque la Iglesia Católica es muy amplia. Es muy amplia. Hay mucha gente de muchas culturas, de diferentes formaciones políticas e incluso hasta religiosas que se consideran católicos. Papa, ¿es cierto que usted también en sus planes tenía pensado involucrar más a la mujer en la iglesia? ¿En qué sentido? Bueno, lo pensé, pero sabía que eso iba a ser un proceso incluso más complejo que el tema de la mafia. Así que no pasó más de un pensamiento, un rumor ¿Pero o algo qué así. quería hacer? Sabía que yo no podía hacer eso. ¿Ir a misa, por ejemplo, o qué tipo de cambios?
quería que se pudieran casar los sacerdotes, quizá, que la mujer tuviera más responsabilidad en la iglesia, en la organización. Pero esas son reformas que lo veo hasta ahora no posible. No imposible, pero tampoco posible por el momento. Aunque me hubieran dejado allí 100 años. Papa, ¿el grado de corrupción del Vaticano en esa época es el mismo que tenemos en el presente? ¿O en qué medida ha cambiado? No, ya antes era más corrupto. Yo pienso que ahora se cuidan mucho, es que están perdiendo feligreses. Saben que es necesario aguantar el bolsillo. Saben que es necesario mostrar más de la filosofía que se predica. Por eso es necesario colocar un papa pobre. Por eso es necesario mostrarse un poco más abiertos. Por eso es necesario mostrarse un poco más reformistas. Es como una obra de marketing. De hecho, hasta Nostradamus también dejó una frase para usted. En la centuria número 10 dijo: el elegido papa del elector será burlado, por demasiado bueno y dulce será provocado a morir. Dios, ¿cómo sentencian algo así? Me condenan sin que haya pasado nada. Increíble. Por eso pasan las cosas, porque las etiquetan desde antes y atraen esas cosas. ¡Qué tragedia! Papa, toda esta olla podrida que se, digamos, ha limpiado parcialmente en el Vaticano, ¿no? Ahora tiene todavía la olla podrida de la pedofilia, que creo que para esa época no era tan fuerte. Creo. Toda esa olla podrida que se ha revelado del Vaticano, ¿en qué puede afectar la fe de la gente en la iglesia? Muchas, por eso pierden los feligreses. De hecho, en parte, permitieron que una persona como Francisco fuera papa porque se destapó la olla podrida de los pedófilos. Eso siempre ha existido. Siempre. Lo que pasa es que antes había la cultura del silencio. La cultura del silencio era más poderosa que hoy. Hoy el mundo está globalizado. Hoy existe el internet. Sé que existe. Las comunicaciones son más fáciles. Entonces, entre más globalizado esté el mundo, más difícil es esconder un secreto. Mucho más difícil. En esos tiempos, mis tiempos, no existían las comunicaciones, eran tan efectivas como ahora. Ni el internet, ni las redes sociales, ni estas cosas, ni los niños eran tan avispados. Porque estas tecnologías es lo que hacen que los niños se avispen, se vuelvan más inteligentes y más extrovertidos. Entonces, callaban. Estaba la cultura del silencio, del tape y el tape. Tape, tapar aquí, tapar allá. Ahora los tiempos cambian. El mundo está globalizado. La privacidad casi no existe, es inexistente. Entonces, ¿cómo vas tú a guardar un secreto tan podrido? Entonces se destapan estas cosas. Y por supuesto que estos sectores se concientizan aún más de que hay que hacer estas reformas. ¿Se me entiende? En un mundo globalizado, guardar un secreto es muy difícil. Ciertamente. Sí, y ahora más que antes, eso tiene razón. ¿Cuál cree usted que es la misión del Vaticano y cuál es la que usted cree que debería ser la misión del Vaticano? La misión del Vaticano pienso que es la misma de todos los tiempos y de todas las religiones. Es mantener al ser humano dominado, sumiso y con límites. O sea, es decir, que se guarde ciertos límites. Entre más temor de Dios tenga el ser humano, pues es más fácil de que el ser humano no se descontrole y empiece a cometer barbaridades por ahí entre la sociedad. Entonces, hasta cierto punto es necesario organizaciones como el Vaticano. Entonces, es una misión. En ese sentido, esa misión es importante. ¿Cómo quisiera que yo sea? La visionaría, sin intereses mezquinos, sin intereses políticos en particulares, un poco más amplia, menos egoísta. Pero es que el ser humano en sí es egoísta. El ser humano en sí es ambicioso. El ser humano en sí quiere más, y quiere más, y quiere más. Y los intereses particulares priman mucho sobre los intereses generales. Entonces así es muy difícil. No creo que haya una perfección. Nunca lograremos un equilibrio en ese sentido. Por lo menos no por ahora. Entonces esta lucha de poderes siempre va a existir, mi querido amigo. Siempre. Papa, ¿cree usted que le quedan muchos papas por delante a la Iglesia Católica o esto ya no le queda mucho tiempo? No, definitivamente el Papa Francisco ha hecho un gran trabajo. Pienso que mucha gente va a volver a la doctrina católica. Sigue siendo muy poderosa.
No le veo un final a la Iglesia Católica en el futuro próximo, no por ahora. ¿Se encuentra encarnado actualmente Papa Juan Pablo I? No me encuentro encarnado. ¿Qué planes tiene para su próxima encarnación? Bueno, tengo una misión de servicio, seguiré mi misión de servicio. ¿De qué manera la piensa desempeñar? Que en las mismas circunstancias de la vida yo no planeo nada. Que las mismas circunstancias de la vida me pongan donde tenga que ponerme. Yo sigo mi vocación y mi misión de servicio. ¿Qué mensaje final le dejaría a los feligreses que descubrieron a través de esta entrevista algunas cosas podridas del Vaticano y que puedan sentirse decepcionados de esta institución? Bueno, yo les dejo un mensaje de que no pierdan la fe. No importa de qué religión sea, si son seguidores míos o no, o de la iglesia. La fe es importante, no para alimentar un engrama religioso, no, o un implante religioso, no para llenar los bolsillos a una organización religiosa, no. La fe es importante porque alimenta tu propia mediunidad. La fe es importante porque abre de alguna manera esos canales psíquicos que pudiesen estar bloqueados de alguna forma. La fe es importante porque de alguna forma te convierte en un semidios o te asemeja a un semidios que es en sí causa sobre la vida. La fe es importante porque a través de ella se desarrollan tus dones psíquicos y puedes manipular las partículas que existen en el universo físico y suprafísico para que las circunstancias se tornen a favor de tu ser como persona y que las cosas te salgan bien en la vida. La fe es muy importante, nunca hay que perder la fe. El hombre que siente que está perdiendo la fe es un hombre que está cerca de la misma. Muchas gracias, Papa Albino Luciani, por resaltar el lado positivo de la iglesia para las personas que realmente la necesitan. Gracias por sus buenas intenciones de llevar una iglesia diferente, lejos de la corrupción y los negocios sucios, para acercar a la gente a una iglesia más de los pobres, más cerca de la figura de Jesús que ustedes mismos crearon, en pro de esa espiritualidad que la gente busca en su iglesia. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti por traerme hasta acá y por permitirme dar mi versión de las cosas. Espero haya sido una versión equilibrada, sin apasionamientos, sin intereses mezquinos. Y seguiré mi camino, hijo mío. Te dejo con todo mi amor, con todo mi cariño. Me retiro de este cuerpo. Muchas gracias, Papa Albino Luciani. Ojalá regrese pronto por acá. Adiós. Spiritus Sancti, descendat super